cavidades superiores. Cuando son más inferiores, son dificultad para expirar. Se escuchan ya estertores, que son como burbujas, ya. Por decirlo de alguna forma, burbujas en las cavidades inferiores. Claro, créditos, estertores alveolares, se pueden escuchar. ¿Una otra duda? Ya. Entonces llegamos a la parte que es de intercambio gaseoso. Ya. El intercambio gaseoso, van a ver que son hartas fórmulas y hartos números, pero sigan la lógica. Ya todo esto tiene una lógica y la mejor forma de aprenderse. Si lo quieren sentar y aprender de memoria, lo pueden hacer, pero es mucho más fácil que entiendan la lógica y así ni siquiera lo tienen que aprender. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos ver? Fíjense, la presión de oxígeno es igual a la FiO2, que significa fracción inspiratoria de oxígeno, por la presión barométrica. ¿Ok? La fracción de inspiración de oxígeno es la cantidad de oxígeno que inspiramos, y eso está dado por la presión atmosférica, ya que la presión de oxígeno es de 21%, o 0,21 para el caso de la fórmula, ¿cierto? Eso es universal en todos lados, en altura a nivel del mar o en, no sé, los Andes, ¿ya? Eso va a ser siempre constante porque no cambia la disponibilidad de oxígeno. Lo que sí cambia es la presión barométrica, ya que eso tiene que ver con la altura. Mientras más altura haya, va a haber menor presión barométrica, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si aumentamos la altura, ¿qué va a pasar con la fórmula, con la presión de oxígeno? ¿Va a aumentar o disminuir? Disminuir, ¿cierto? Porque si aumentamos la altura, quiere decir que baja esa presión barométrica, y si despejamos la fórmula, al final nos va a dar de que la presión de oxígeno baja. Por el contrario, si aumentamos esa presión barométrica porque nos estamos acercando al nivel del mar, la presión de oxígeno va a aumentar, ¿ya? Pero la fracción de inspiración no cambia, esa es constante. También el aire humedecido presenta menor FiO2, ¿ya? Menor fracción de inspiración. Cuando está muy húmedo el aire, también podemos tener dificultad con la presión de oxígeno. ¿Okay? Ahora, la composición del gas alveolar también nos va a permitir realizar ese intercambio gaseoso. PaCO2 significa presión alveolar de CO2, depende de la velocidad de producción de CO2, que es el CO2, dividido en la cantidad de ventilación alveolar. O sea, la presión alveolar de CO2, la cantidad de CO2 que tiene el alveolo, va a depender de cuánto CO2 estemos produciendo, ¿cierto? Y de la capacidad que tiene ese alveolo de poder ventilar, o sea, que la capacidad que tiene de poder eliminar ese CO2. Esa diferencia nos va a dar la presión alveolar de CO2. ¿Para qué? Para poder mantener los rangos fisiológicos en forma considerable. Ahora, esto también son inversamente proporcional. Si disminuye la presión alveolar de oxígeno, aumenta la de CO2. Si disminuye la de CO2, aumenta la de oxígeno. ¿Ya? O sea, si estamos respirando mal, inspirando menos oxígeno, vamos a empezar a acumular el CO2. Empieza a aumentar el CO2. Por el contrario, si estamos respirando muy bien y generando mayor presión alveolar de oxígeno, vamos a estar disminuyendo el CO2 porque quiere decir que hay un intercambio gaseoso como corresponde. ¿Me siguen? ¿Sí? Ahora, ¿cuándo podemos tener una alteración del gas alveolar? Por ejemplo, en un estado de hiperventilación o de hipoventilación. Hiperventilación, un paciente que está hiperventilando, ¿cierto? Está aumentando su volumen minuto, quiere decir que estamos eliminando mucho CO2. ¿Okay? Exceso de eliminación de CO2, que por ejemplo puede ser algunos ejemplos de hiperventilación, dolor. Un paciente que esté con dolor va a estar hiperventilando, ¿no? Todos han visto a un animal con dolor, o nosotros mismos si estamos con dolor estamos hiperventilando porque producimos mucho CO2. Paciente con fiebre, que genere CO2. O en caso ya más importante o más severo, que esté con acidosis metabólica, que su pH esté bajo, porque
tiene una enfermedad renal severa y se está muriendo, bajó su pH, va a empezar a hiperventilar, cosa de eliminar más CO2. Recuerden que el CO2 es un ácido, entonces vamos a intentar normalizar el pH. Esas son las causas. Ahora, por el contrario, puede haber una hipoventilación, quiere decir que hay una dificultad para poder ventilar. Eso nos va a generar una disminución en la capacidad de eliminar CO2, es decir, va a aumentar la presión alveolar de CO2 y como consecuencia va a disminuir la presión alveolar de oxígeno. Causas de hipoventilación, por ejemplo, un daño en el sistema nervioso central, en el cerebro, ya por ejemplo, cualquier enfermedad que afecte el tronco encefálico, como un trauma, accidentes vasculares, lo que sea, o drogas anestésicas. ¿Ya? Los fármacos anestésicos generalmente provocan una depresión respiratoria en esa zona. Por ejemplo, una injuria en los nervios periféricos. Se dañan los nervios que van al diafragma. Por ejemplo, en el caso de una mielomalacia. Nos puede generar ahí un daño y no vamos a poder expandir la caja torácica y eso va a provocar una hipoventilación. Daño directamente en el músculo, por ejemplo, una parálisis, un trauma directo en el músculo pulmonar o en el diafragma también nos puede generar un problema. O un problema en la inflación de los pulmones, por ejemplo, alguna enfermedad respiratoria grave. ¿Ya? Una obstrucción, por ejemplo, de vía aérea. ¿Ya? Eso nos va a generar una hipoventilación y la hipoventilación va a tener como consecuencia que empecemos a acumular CO2. Y el CO2 no lo podemos acumular. ¿Qué nos va a generar el pH si acumulamos CO2? Acidificar y vamos a entrar en una acidosis, en este caso de origen respiratorio, y ahí vamos a tener problemas graves. ¿Qué es lo que va a hacer el riñón para compensar? Si estamos en una acidosis por esto, ¿qué va a pasar con eso? Lo va a eliminar, lo va a regresar, Exacto, el riñón para compensar va a provocar una mayor absorción de bicarbonato y así tratar de normalizar un poco el pH. Súper. Ahora, el intercambio gaseoso, para que ocurra el intercambio, ¿cierto? El gas tiene que pasar desde el alvéolo al intersticio y del intersticio al capilar. O al revés, del capilar al intersticio y del intersticio al alvéolo. La difusión del gas va a ocurrir siempre a favor del gradiente de concentración. El gas se va a mover de donde hay mayor concentración a donde hay menor. Siempre, por ley de gases. Y la velocidad por la que se va a mover va a estar determinada por la propiedad física del gas. Hay gases que pueden pasar mucho más rápido y otros no tanto, dependiendo de sus propiedades físicas y químicas. El área de superficie, o sea, el área que tenemos disponible, y el espesor de la barrera aire-sangre. Si esta barrera se agranda por un proceso inflamatorio, va a disminuir la velocidad, ¿cierto? Porque va a tener que pasar mayor distancia. ¿Se entiende? Y siempre, inciso, tiene que estar involucrado el intersticio. Entonces, esto es lo que les decía que es pura lógica. El oxígeno, ¿de dónde queremos que se mueva? Desde el alvéolo al capilar, ¿cierto? Para poder entregarle oxígeno a ese capilar sanguíneo. Entonces, en el oxígeno, la presión alveolar de oxígeno debería ser de un 100%, porque nosotros inspiramos y llenamos ese alvéolo con un 100% de, o sea, 100 milímetros de mercurio de oxígeno. Y la presión en el capilar es de 40. ¿Por qué es tan baja en el capilar? ¿Por qué es tan baja la presión de oxígeno en un capilar pulmonar? De las arterias pulmonares. Porque vienes con CO2, no CO2. Exacto, ya es lo que viene del lado derecho del corazón, que viene desoxigenado. Esto viene con alta carga en CO2 y poco oxígeno porque el oxígeno ya lo entregó en los tejidos que necesitamos. Entonces la presión en el capilar es alrededor de 40. O sea, si tenemos esa diferencia de presión, no les voy a preguntar que se aprendan los números, ¿ya? Solo por lógica.
¿de dónde se va a mover el oxígeno? Hacia donde hay menor presión, ¿cierto? De donde hay mayor a menor. O sea, se va a mover desde el alvéolo al intersticio y al capilar. ¿Ya? Y ahí se va a unir el oxígeno a la hemoglobina, que es donde viaja la mayor cantidad de oxígeno. Frente a mayor demanda puede que no se pueda cumplir también esa cantidad de oxígeno. Y así tenemos mucha demanda, a veces puede colapsar este sistema de igual forma. Ahora, por el contrario, la presión alveolar de CO2 es de 40. ¿Por qué es tan baja? Porque no estamos inspirando CO2, se supone. A no ser que estemos en un ambiente súper encerrado, pudiésemos inspirar más CO2. Y la presión capilar de CO2 es de 46. ¿Ya? Tiene mucho más CO2. Entonces, según eso, ¿para dónde se va a mover el CO2 entonces? Del capilar al alveolo. ¿Ya? Por diferencias de presión. Siempre de donde hay menor a donde hay, de donde hay mayor a donde hay menor presión. ¿Okay? Ahora, si hacemos esa diferencia, por ejemplo, con el oxígeno, hay mucha diferencia, ¿cierto? De 100 a 40 es una amplia diferencia y se mueve súper bien el oxígeno. Entonces, si hacemos la comparación con el CO2, es súper baja la diferencia, ¿cierto? De 6 milímetros de mercurio aproximadamente. Pero ¿qué compensa eso? Es que el CO2 es muy liposoluble, o sea, puede pasar súper rápido. ¿Ya? Aunque haya poca diferencia de presión, igual va a poder difundir muy rápido porque es muy liposoluble, a diferencia del oxígeno, que no es muy liposoluble. Por eso es que necesita que haya alta diferencia de presión para poder moverse. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Todos entendieron eso? ¿Sí? Ya. Ahora, ya nos salimos del pulmón y llegamos a un tejido X. Vámonos a un músculo, por ejemplo. ¿Qué pasa con el oxígeno? La presión arterial ahora de oxígeno, ya estamos en una arteria que va hacia algún músculo, es de 85 a 100 aproximadamente, y la presión de oxígeno es de 40. ¿Qué va a pasar entonces con el oxígeno? ¿Para dónde se va a mover? Hacia el tejido, en este caso, por ejemplo, caso hipotético, el músculo, y le vamos a poder entregar el oxígeno a ese músculo para que haga la contracción y genere todo lo que ya vimos para que era necesario ese oxígeno. Ahora, con el CO2, la presión arterial de CO2 es alrededor de 40 y la del tejido es de 46. Entonces, eso nos va a permitir que el CO2 pase desde ese tejido hacia el capilar. ¿Ya? De nuevo, esta poca diferencia de presión, gracias a la liposolubilidad, lo puede compensar el CO2. ¿Ya? ¿Se entiende? Eso es lo que les decía. Pura lógica, ¿no? Pura lógica que tienes que pensar para dónde queremos entregar el oxígeno y de dónde queremos sacar el CO2. El CO2 es de desecho. Ahora, lo que les decía, el escenario ideal siempre es un alvéolo ventilado y perfundido. Siempre necesitamos que un alvéolo esté con aire y con sangre. Y eso se llama relación BQ. B es de ventilación y Q de perfusión. Entonces siempre tenemos que tener esa relación cercano a 1, que sería esto, un estado ideal. ¿Ya? Si se fijan, en un alvéolo que está ventilado y que está perfundido, teniendo una presión de oxígeno de 100 y de CO2 de 40. Eso es un escenario ideal. Ahora, este escenario no ocurre en todos los alvéolos. Ya, como les decía, no necesitamos que estén todos funcionando porque no es necesario, a no ser que estamos con una demanda metabólica mayor y ahí empezamos a recopilar más alvéolos. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Ese BQ se puede tender al 0 o hacerse más hacia el negativo, y eso quiere decir que es un alvéolo no ventilado pero sí perfundido. ¿Ya? Una relación BQ de 0 es un alvéolo no ventilado pero sí perfundido. Si se fijan acá, ahí hay una obstrucción de la vía aérea. Entonces, ¿qué va a pasar? La presión de oxígeno va a disminuir y la de CO2 va a aumentar, porque no tiene cómo eliminar ese CO2 y no tiene cómo ingresar
oxígeno, pero el flujo sanguíneo está normal, se ve azul porque quiere decir que está como más cianótico, ¿cierto? Me está llegando menos. ¿Ya? La otra posibilidad es que ese BQ se haga más, se tienda al 1 o al infinito, también se llama, que sea hacia los positivos. Y eso quiere decir que es un alveolo ventilado, pero no perfundido. Llamamos a este esquema, se fijan ahí, está pasando el aire, pero hay una obstrucción sanguínea. Entonces, la presión de CO2 es de 150, ¿cierto? Oxígeno porque el oxígeno está pasando, pero el CO2 es cero porque no está llegando a la sangre para poder eliminar el CO2. Y eso es una relación BQ mayor a 1. O también lo pueden encontrar como con tendencia al infinito. ¿Se entiende eso? BQ, eso es súper importante. Sí o sí, lo vamos a preguntar. ¿No lo entienden? Ahora, las presiones de oxígeno y CO2 van a variar dependiendo de la relación BQ. ¿Ya? Como les decía, este es un escenario ideal, ventilado y perfundido. ¿Qué pasa si ese BQ se hace más bajo? Quiere decir que no está siendo ventilado. Es decir, la presión de CO2 está aumentando y la de oxígeno está disminuyendo. Por el contrario, si ese BQ está más alto, es decir, que hay una obstrucción sanguínea, el CO2 va a disminuir y el oxígeno va a aumentar. La situación ideal es esta. Por eso en el primer caso, cambia la coloración de las mucosas. En ese caso, sí. O sea, que esto no debería provocar cambios en las mucosas, porque esto no es fisiológico, no es patológico. Este cambio ocurre ahí, pero claro, si aumentamos esto en forma considerable, por ejemplo, si en forma fisiológica debería haber, no sé, 3 alvéolos así, por este motivo, pero si eso aumenta a 100, ahí sí pudiésemos ver mucosas azuladas, porque no hay intercambio gaseoso. Pero esto es normal, no es patológico. No, sí, pero en caso que aumente. Sí, que aumente esa relación hacia cero, sí. Exacto. ¿Y eso por qué podría ocurrir? ¿Por qué se le ocurre que una relación BQ esté baja? ¿Por qué patologías? No nombre específico, pero ¿qué tipo de enfermedades creen que podría generar una relación BQ baja? Ya, ok. Podría ser una opción. ¿Algo más simple? ¿Problemas cardíacos? ¿Cardíaco? No. Miren, BQ. BQ baja. ¿Qué dijimos que era la BQ baja? ¿Qué problema hay? Aumento de CO2. Ya, le está llegando poco oxígeno al alveolo. ¿Qué condición pudiese generar eso? Que le llegue menos oxígeno a algún alveolo. ¿El estar corriendo? ¿El estar corriendo? ¿No está como respirando? Ya, sí, estamos corriendo, pero no debiésemos llegar a eso a no ser que estemos como muy mal estado físico. Bueno, No se sabe. pero no deberíamos ponernos azul por tratar un poco. Un poco. ¿Qué más? Ya, pero algo más simple. ¿Un lugar muy pequeño? Cualquier enfermedad respiratoria. Cualquier enfermedad respiratoria podemos tener ese BQ bajo. Si estamos con asma, no sé, con una neumonía, una bronconeumonía, cualquier enfermedad respiratoria, vamos a disminuir la capacidad de oxígeno. O, caso más severo, una obstrucción de las vías aéreas. Ya vamos a generar que en ese caso, por ejemplo, un shock anafiláctico, lo que es generar, vamos a tener un BQ bajo. Ahora, por el contrario, un BQ alto, ¿por qué pudiese generar? Ahí, ¿cuál era el problema acá? Una obstrucción en las vías, en los vasos sanguíneos. ¿De qué podría ser? Un trombo. Un trombo, exacto. Si hay un trombo ahí y se tapa esa arteria, vamos a tener un BQ alto. ¿Ya? O, en casos fisiológicos, lo que les comenté acá, ¿cierto? Una vasoconstricción pulmonar refleja. Eso es fisiológico. ¿Se entiende? Sí. Ahora, la sangre, con respecto a la sangre arterial, las presiones van a depender de la relación BQ, que fue lo mismo que conversamos recién.
en la normalidad siempre va a existir una pequeña diferencia entre la presión alveolar de oxígeno y la arterial. No va a ser la misma, ya no es la misma cantidad de oxígeno que hay en la arteria que hay en el alveolo. Siempre en el alveolo va a haber más de 10. Frente a patologías que impiden la ventilación, ¿cierto? El BQ cae y se va a generar hipoxemia, que es los ejemplos que vimos recién. Y el CO2 generalmente no se ve afectado. ¿Por qué? Porque es muy liposoluble, o sea, puede pasar súper bien, aunque no haya tanta diferencia de presión, puede difundir fácilmente. Entonces, lo que más se ve afectado en una relación BQ baja es el oxígeno más que el CO2. Ya no es que se empiece a acumular mucho CO2, sino que lo que más baja es el oxígeno. Otra causa también puede ser una derivación derecha-izquierda, ¿ya? Que ahí era lo que conversábamos. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre acá? En una derivación derecha-izquierda es cuando la sangre que viene desde el lado derecho del corazón llega al lado izquierdo sin pasar por el pulmón. Se salta el pulmón. Y eso vamos a tender a una... O sea, no vamos a tender a una BQ alta, ¿cierto? Aquí 0 sería como lo ideal. No, esto está mal. Saquen eso, sáquenlo. ¿Qué le ponemos? No, Nada. ya, porque ¿qué es lo que pasa? Dijimos un BQ normal es de 1, ¿cierto? Ahora, un BQ 0 es que le llega menos ventilación. Y en este caso no está llegando menos ventilación, sino que lo que está llegando es menos sangre. O sea, sería un BQ mayor a 1. ¿Ya? ¿Y esto por qué puede ocurrir? Por ejemplo, por atelectasia, bronconeumonía severa o malformaciones cardíacas. Si hay una comunicación aberrante, los vasos sanguíneos, se puede saltar eso y no llega hacia el pulmón, la sangre. Por ejemplo, un shunt, ¿ya? Que te genere una comunicación entre la arteria pulmonar y las venas pulmonares, y esto va a hacer que no pase hacia el pulmón y no se va a oxigenar esa sangre. Y ahí sí vamos a ver mucosas azules. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ya hablamos cómo se va a difundir el oxígeno y el CO2, ¿cierto? Por diferencia de presiones, no hay dudas con eso, ¿no? Ahora, ¿cómo van a viajar esos gases? Va a depender de algunos factores. El transporte de oxígeno, el mayor porcentaje de oxígeno viaja unido a la hemoglobina, ya que se encuentra dentro de los eritrocitos, y un bajo porcentaje lo hace disuelto en sangre, pero lo más importante es que viaja unido a la hemoglobina. En excepción, en los animales que viven en el fondo del mar. En el fondo del mar, la FiO2, es decir, la fracción de inspiración de oxígeno, es mucho mayor. Así que ahí el oxígeno pasa libremente. Ya, porque no es de 21, sino que es de mucho más porcentaje. La hemoglobina está formada por 4 unidades, que son las que están acá, y cada unidad está formada por un grupo hemo y una globina. El grupo hemo es una molécula de hierro ferroso en el centro, el cual puede unirse al oxígeno. El grupo hemo es el que permite que se una el oxígeno a esta estructura, y la globina permite que ese oxígeno no se oxide. Que el oxígeno, no oxide el hierro, ¿ya? Porque a veces lo puede oxidar y ahí podemos tener problemas. Entonces esa globina permite que se mantenga estable. Y las interacciones entre estos mismos grupos hemos van aumentando su sensibilidad y su adaptación frente a oxígeno. Ahora, esta unión oxígeno-hemoglobina, el contenido de oxígeno, ¿cierto? La cantidad que se presenta unido a la hemoglobina. La hemoglobina es saturable sobre los 70 milímetros de mercurio de oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos, no sé, 80 o 100 milímetros de mercurio de oxígeno, da lo mismo. No vamos a poder tener la capacidad de transportar más oxígeno porque la hemoglobina se satura. ¿Ya? ¿Se entiende? No. ¿No? Ya, la hemoglobina se satura con 70 milímetros de mercurio de oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si le aplicamos 100% de oxígeno? Va a dar lo mismo, va a transportar lo máximo que pueda. Y ese exceso de oxígeno al final no va a tener ningún efecto. Se va a eliminar la ¿ya? O sea, tiene un
un tope de saturación. Lo importante es no bajar de eso. Si bajamos de eso, ahí vamos a tener trastornos que vamos a estar con déficit de transporte de oxígeno. ¿Ya? En la altura, donde hay menor presión de oxígeno, puede haber también se puede cambiar un poco esa saturación. Y ahí vamos a hablar un poquitito de algunos mecanismos fisiológicos que ocurren ahí. Y dicha unión a la hemoglobina se puede también transformar o desviar frente a anemias o policitemia. Anemia significa disminución de la cantidad de eritrocitos y policitemia es mucho. Fíjense, esta es la presión de oxígeno y esta es el oxígeno unido con hemoglobina. Condiciones normales, más o menos en 17 la hemoglobina se satura y ahí mantiene constante sus niveles de saturación. Ahora, si hay anemia, quiere decir que esa hemoglobina está más, su nivel de saturación es más bajo. En cambio, una policitemia, el nivel de saturación sería más alto. Entonces, según eso, podemos modificar en forma fisiológica la unión a la hemoglobina. Por eso es que animales que viven en altura tienen policitemia, siempre. Tienen muchos eritrocitos. Porque así puede asegurarse una mayor distribución de oxígeno frente a la disminución en la presión de oxígeno que hay. ¿Ya? Y la anemia, eso ocurre solo en estados patológicos. Por X motivo, si tenemos anemia, podemos tener déficit en el transporte de oxígeno porque va a haber menor cantidad de hemoglobina. ¿Ya? Ahora, esta es la curva de disociación de la oxihemoglobina. La oxihemoglobina, el nombre lo dice, es la hemoglobina unida a oxígeno. Esta curva es bien importante que la conozcan porque después cuando vean anestesia y vean otras cosas, les encanta hablar de esto. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tienen que tener claro? Y también apréndanlo por lógica, ¿ya? Más que por memoria. Este es el escenario ideal, el B. La curva de la hemoglobina se puede desviar hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ya? Hacia la derecha quiere decir de que pierde afinidad por el oxígeno. Si la curva se desvía hacia la izquierda, quiere decir que aumenta la afinidad por el oxígeno. ¿Ya? ¿Todos me siguen hasta ahí? Ahora, piensen ustedes mismos, ¿en qué situación deberíamos perder afinidad por el oxígeno? ¿Cuando estamos en el pulmón o cuando estamos en los tejidos? En el músculo, en el cerebro, en cualquier tejido no pulmonar. ¿Cuándo debería disminuir esa afinidad por el oxígeno? ¿Por qué? Ahora la chunté. ¿Ah? ¿La trayectoria que recorre? No, no tiene que ver con la trayectoria. Cuando hay mucho oxígeno en los pulmones. Ya, mira, no tiene que ver con la cantidad de oxígeno que hay, sino que, piensen, cuando queremos perder la afinidad, si perdemos la afinidad, ¿qué va a tener como consecuencia con ese oxígeno? ¿Se va a liberar o se va a retener? Se va a liberar, ¿cierto? O sea, ¿dónde queremos liberar el oxígeno? En el tejido. Estaba bien eso, pero ¿por qué? En el tejido vamos a perder afinidad por la hemoglobina pierde afinidad, cosa de poder soltarlo. Ya, en el pulmón necesitamos que tenga mucha afinidad, cosa que se pegue. El oxígeno de la hemoglobina va a viajar por la sangre y va a llegar al tejido y ahí va a perder afinidad, cosa de poder soltar ese oxígeno y se vaya al tejido. ¿Ya? Entonces, por eso que son estos los factores que generan una desviación a la derecha o disminución de la afinidad. Por ejemplo, bajo pH. En el tejido hay bajo pH, porque hay mucho CO2, productos de desecho. Aumento de CO2. En el tejido hay aumento de CO2, porque es el producto de desecho. La temperatura es mucho mayor en un tejido que en el pulmón. Por eso es que pierde la afinidad. Y también lo otro que genera un aumento, o sea, una
disminución de la afinidad es un aumento de difosfoglicerato. Es esto. El difosfoglicerato es una estructura que se encuentra también en los eritrocitos que permite que se pueda liberar más fácil el oxígeno. ¿Ya? Y eso ocurre, por ejemplo, en pacientes con hipertiroidismo, en anemia o hipoxemias crónicas. ¿Por qué el ¿Mm? ¿Por qué el hipertiroidismo? En el hipertiroidismo, generalmente como hay un aumento del metabolismo basal, necesitamos que haya menos afinidad por el oxígeno, cosa que se pueda entregar más fácil, para cumplir esas demandas que está requiriendo la célula, que son mayores. En un estado de anemia va a aumentar este difosfoglicerato, generando disminución de la afinidad, porque si estamos con anemia, tenemos déficit en el transporte de oxígeno, entonces necesitamos que se pueda entregar más fácil. O en hipoxemias crónicas, como por ejemplo altitudes. Pacientes que viven en altura tienen un aumento de difosfoglicerato, cosa que sea más fácil entregar el oxígeno. O enfermedades cardíacas crónicas, también pudiese generar ese mecanismo compensatorio. ¿Ya? O en algunas enfermedades ya de hemoglobinopatías, que son mucho más raras. Si la curva se desvía hacia la izquierda, es todo esto lo contrario, ¿cierto? Un aumento de pH, disminución de CO2, disminución de temperatura, disminución de difosfoglicerato. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien? ¿No? Entonces la que tiende para la verde, que sería la izquierda, sería lo contrario. Exacto, todo lo contrario. Un aumento de pH, disminución de CO2, disminución de temperatura. ¿Ya? Y esa, ¿cuándo vamos a querer una desviación hacia la izquierda? Es decir, aumentar la afinidad sería en el pulmón. ¿Cierto? Porque ahí queremos que el oxígeno se pegue. Y en el pulmón el pH siempre va a ser un poco más alto, no debiese haber mucho CO2, la temperatura va a ser más baja. Okay. El transporte del oxígeno, ¿cierto? El color azulado indica una hemoglobina sin oxígeno. Cuando la hemoglobina está sin oxígeno, se vuelve azul. Y por eso es que un paciente que si se ve azul, que eso se llama cianosis, es un trastorno hipoxémico, quiere decir que hay poco oxígeno. ¿Ya? Por ejemplo, por patologías pulmonares o cardiovasculares pudiésemos ver una coloración azulada. El monóxido de carbono se une al mismo sitio de la hemoglobina que el oxígeno, pero con mayor afinidad. Todos conocen el monóxido de carbono, ¿no? ¿Dónde se produce? ¿No? El desecho de los vehículos. ¿Sí? Quema de combustible. Muy bien. O el gas. El gas que ocupamos para cocinar tiene CO2. ¿Qué pasa si dejamos el gas dado en un cuarto oscuro? ¿Qué pasa? Empezamos a inhalar monóxido de carbono y el monóxido de carbono se une a la hemoglobina, al mismo sitio que el oxígeno, o sea, va a competir con el oxígeno, pero tiene mucha mayor afinidad, o sea, le va a ganar sí o sí al oxígeno. Y ahí, ¿qué va a pasar? No vamos a poder, vamos a morir porque no podemos, no vamos a estar generando un transporte de oxígeno. Y por eso es que el primer signo va a ser un desmayo, porque no le va a llegar oxígeno al cerebro, va a haber un desmayo y después posterior muerte, es que no se hace nada en ese momento. Y la metahemoglobina es un color marrón, y también se puede la hemoglobina unir con nitritos, que son otras sustancias que también pueden generar algún trastorno en la coloración de la mucosa. ¿Duda hasta acá? Profe, la metahemoglobina, ¿por qué patología podría ser? ¿Cómo? La metahemoglobina. La metahemoglobina son con los nitritos. Los nitritos y los nitratos son algunas sustancias que se utilizan en algunos, o sea, no se deberían utilizar. Por ejemplo, en algunos embutidos hay nitritos y nitratos que son procancerígenos incluso. Pero por eso es que la ley dice que hasta cierto número pueden haber, pero si se pasan y provocan una intoxicación, la hemoglobina pudiese tender ese color marrón. Es muy raro en los animales que pase por la alimentación. Podría pasar en nosotros, pero tampoco porque no estamos legislados. Si ocurre algún problema en laboratorio ahí, pudiese pasar. ¿Me puede explicar lo de la afinidad? Sí. La derecha dijo que pierde afinidad en los tejidos. ¿Sí? ¿Y eso
No, pues, o sea, estamos hablando de la hemoglobina, ¿cierto? Cuando se desvía a la derecha, quiere decir de que pierde afinidad. Si pierde la afinidad la hemoglobina con el oxígeno, la hemoglobina se va a soltar. Y se va a soltar en el tejido. Cosa que ese tejido acepte ese oxígeno, haga el ciclo de Krebs, obtenga ATP y haga todo lo que tenga que hacer. Por eso es que pierde la afinidad en el tejido. Lo contrario pasa en el pulmón. Aumenta la afinidad porque no queremos que en el pulmón el oxígeno ande dando vueltas, sino que se una a esa hemoglobina para poder llevarla al tejido. ¿Sí? Y esos son los factores que están involucrados. Ya. ¿Dudas? ¿No? El control de la respiración. Acá van a haber muchos conceptos, pero los vamos a ver un poquitito más general. El centro controlador de la respiración es el cerebro. ¿Ya? Y es capaz de realizar ajustes para normalizar las presiones de gas. ¿Cómo realiza esos ajustes? Por ejemplo, por quimiorreceptores. Los quimiorreceptores tienen que ver con presión y pH. Los mecanorreceptores, que son la tensión pulmonar, y los propios receptores, son de la propiocepción, pero aquí tiene que ver con estiramiento del pulmón. Entonces, si vemos este esquema, el centro controlador, por ejemplo, de propios receptores de la médula espinal puede generar un control sobre la respiración. De los receptores que se encuentran en los pulmones también pueden generarlo, y los quimiorreceptores que se encuentran ya sea en la periferia o en el sistema nervioso central también pueden generar un control sobre la ventilación, ya sea aumentándola o disminuyéndola, depende de las necesidades del propio organismo. El control, si fijan acá, lo que afecta en positivo quiere decir que vamos a generar mayor ventilación, y en negativo podemos inhibir un poco el centro respiratorio. Por ejemplo, si aumentan los niveles o cambian los niveles de CO2 y oxígeno, podemos estimular el centro respiratorio. Por ejemplo, a través de quimiorreceptores también centrales o periféricos. Centrales quiere decir que están dentro del cerebro y periféricos por fuera. Por ejemplo, el hipotálamo y la corteza pueden influir positivo o negativamente sobre la respiración, lo mismo que el cerebelo. Sin embargo, los receptores de estiramiento pulmonar van a afectar negativo en la respiración. Si está muy estirado el pulmón, le van a decir al cerebro que baja un poquito la respiración porque estamos muy estirados, vamos a romper. O receptores de irritantes de vías aéreas. ¿Ya? Si inhalamos algún irritante, también podemos generar una inhibición en la respiración, porque el organismo piensa de que, claro, al respirar más, podemos generar más daño por ese irritante. Entonces ahí también se puede inhibir como mecanismo protector. Ahora, el control de la inspiración y la expiración. La inspiración hay una mayor actividad, ¿cierto?, en el tronco encefálico, que son en estas neuronas, son las de Bott-Singer, y en los tractos ventrales. Allí es donde hay una mayor actividad frente a la inspiración. ¿Y qué es lo que va a generar esto? Si se activa, una activación del diafragma y los músculos intercostales, cosa de expandir el tórax, ¿ya? Y provocar que el aire ingrese. Como les decía, la expiración es un fenómeno más pasivo, no requiere tanta integración, y lo que ocurre acá es que se inhibe todo este sistema, y al inhibirlo ya no va a haber más inspiración, y por elasticidad del pulmón va a volver a su normalidad, y ahí se provoca la expiración, ya que es un movimiento. Y después, al final, también puede haber un movimiento activo. ¿Ya? Al final, nosotros igual podríamos expirar más de lo que queremos, y estaríamos haciendo una aspiración máxima, ¿cierto? Y eso sí lo podemos controlar, apretando más los músculos, ¿cierto? Generando mayor expiración. Los receptores de la vía aérea hay receptores de adaptación lenta y rápida. La adaptación lenta son fibras amielínicas, ¿cierto? Cuando no hay mielina son más lentos, y se encuentran en diferentes áreas, principalmente tráqueas y bronquios, y se estimulan por deformidad de estiramiento.
Si se deforman, se van a estimular y ahí vamos a inhibir la respiración. Y los receptores de estiramiento de adaptación rápida son fibras mielínicas que se encuentran en vías aéreas más específicas como laringe, tráqueas y también intrapulmonar y se van a activar frente a irritación. Ya no a distensión, sino que irritación, como por ejemplo histamina o polvo que hay en el ambiente, también nos vamos a generar una disminución de la ventilación y a su vez se activa el reflejo de tos, cosa de poder eliminar esos alergenos que estamos inspirando. ¿Ya? Tos, broncoconstricción, se van a apretar los bronquios y también una hiperapnea, empezar a respirar más rápido para poder eliminar rápido ese tóxico o irritante que estamos inhalando. ¿Ya? Ahora, si se activan los receptores en la nariz y no en los pulmones, podemos generar estornudo. ¿Ya? Estornudo quiere decir que hay una irritación de vías aéreas superiores. La tos es por inferior. Los quimiorreceptores, ya hay quimiorreceptores periféricos, esos se encuentran en estructuras vasculares que van hacia el cerebro. Por ejemplo, está en el cuerpo carotidio. ¿Se acuerdan de la arteria carótida? ¿Hacia dónde va esa? ¿Hacia dónde va la arteria carótida o qué irriga? ¿La carótida? ¿Hacia dónde va? El cerebro, ya. La arteria carótida, o sea, son la principal fuente de irrigación del cerebro. Allí, en la bifurcación de esta arteria, que también está influenciada un poco por el nervio vago, están las células tipo 1 y tipo 2. Las tipo 1 sensan hipoxia. Entonces, si sensan que hay hipoxia en esa zona, eso está diciendo ya que le va a llegar menos oxígeno al cerebro, se van a estimular y van a liberar acetilcolina y dopamina. Y las tipo 2 se van a unir a las células tipo 1 con el nervio glosofaríngeo. ¿Qué es lo que van a provocar esto? Una estimulación con hipercapnia. Vamos a intentar eliminar más CO2 porque se estaba acumulando. ¿Ya? Entonces, generar un aumento de la respiración, cosa de poder eliminar más CO2 y normalizar estos niveles que es para proteger al cerebro al final de que le van a llegar gases inadecuados. ¿Ya? Y los cuerpos aórticos tienen menor importancia en los adultos, es mucho más importante en el feto, que se encuentra en el callado aórtico y también tiene una importancia. Lo que hace también es regular un poco esta vía respiratoria, pero, insisto, mucho más importante el cuerpo carotidio incluso pediátrico hasta adultos. ¿Ya? Esto es mucho más importante en circulación fetal. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto es lo mismo que conversamos recién. Frente a hipoxia se van a despolarizar a través de neurotransmisores de acetilcolina y van a generar activación de la respiración, cosa de aumentar la respiración, eliminar más CO2 e incorporar más oxígeno. Ahora, como hay quimiorreceptores periféricos, también hay quimiorreceptores centrales que están dentro del cerebro y estos responden principalmente al CO2, no al oxígeno, porque el CO2 tiene la capacidad de traspasar la barrera hematoencefálica en forma libre. Entonces, si llega mucho CO2 al cerebro, va a pasar la barrera hematoencefálica y va a estimular el núcleo retrotrapezoidal, que es muy sensible a los cambios de pH. ¿Ya? Si le llega mucho CO2 al cerebro, ¿qué es lo que va a tener como consecuencia? Vasodilatación. ¿Ok? Se van a dilatar los vasos sanguíneos y eso va a generar un aumento de la presión intracraneana. ¿Ya? O sea, un paciente que le está llegando mucho CO2 va a cursar con hipertensión intracraneana. Entonces es importante, esa CO2 es muy, muy, muy importante para poder controlarlo en un paciente. ¿Ya? ¿Por qué podía aumentar el CO2? ¿Se acuerdan? Mira, piénsenlo siempre en orden. Si aumenta el CO2 es por una hiper o una hipoventilación. Hiper.
No, hipo. Hipoventilación, ¿cierto? Ya. ¿Y por qué se podría generar una hipoventilación? Me paso de esa paloma porque yo estoy leyendo. Dolor llamado Problemas cardíacos, ¿no? Por un resfrío. ¿ya? O por daños más directos en todas estas vías. ¿Se acuerdan el esquema? Puede ser un daño en el cerebro, daño en los nervios periféricos que van hacia los músculos, daño en el diafragma, un daño muscular, algo que impida que podamos ventilar. Vamos a generar un aumento de CO2. Si le llega mucho CO2 al cerebro, vamos a tener un efecto vasodilatador, y eso va a aumentar la presión intracraneal. Y ahí vamos a tener problemas. ¿Ya? También pueden haber ajustes frente a la altura. ¿Ya? Si hay una disminución de la presión barométrica, recuerden que mientras más altura, menor presión barométrica, vamos a disminuir la presión de oxígeno y eso va a estimular una hiperventilación. Se va a estimular la hiperventilación para poder compensar un poco este evento. Y ahí pueden haber aclimatización a ciclo corto o a ciclo largo, para poder contrarrestar un poco todo este fenómeno. A ciclo corto va a haber un reajuste de pH, ya provocando una mayor excreción de bicarbonato. ¿Por qué? ¿Qué pasa si estamos en altura? Vamos a estar hiperventilando, ¿no? ¿Qué va a pasar con el CO2 si estamos hiperventilando? Va a disminuir. Disminuye el CO2. ¿Qué va a pasar con el pH sanguíneo si disminuye el CO2? Aumentar. Aumenta el pH sanguíneo, o sea, estamos en un estado de alcalosis. ¿Qué haría el riñón entonces para compensar esto? Botar el bicarbonato. Exacto, disminuye la reabsorción de bicarbonato, o sea, botar más bicarbonato. ¿Ya? Y ese es el primer mecanismo a corto plazo. ¿Sí? Súper. Así como tienen que ir las pruebas. Y mayor sensibilidad tipo 1 en el cuerpo carotídeo también, que puede estimular más la respiración. Eso a ciclo corto. Y a ciclo a largo plazo va a generarse una eritrocitosis. Vamos a generar un aumento de glóbulos rojos, eritrocitos, aumentar el difosfoglicerato, cosa a generar menor afinidad por el oxígeno, y un aumento del área pulmonar para el intercambio. ¿Ya? Esos son mecanismos a largo plazo que también los puede generar y contrarrestar un poco esta hipoxemia frente a la altura. ¿Ya? Ahora, frente al ejercicio, que era lo que hablamos antes, no existen cambios tempranos en la presión arterial de oxígeno y CO2 o pH, o no debiese. Se cree que es actividad psicogénica, la estimulación pulmonar y aumento del gasto cardíaco, pero si se supera el umbral, ya que ahí puede ser variable, un umbral más corto o más largo dependiendo de la capacidad física, Basta. se puede producir ácido láctico. Ya ácido láctico como desecho del metabolismo muscular, y el ácido láctico va a estimular la hiperventilación. Y ahí vamos a empezar a respirar más rápido frente al ejercicio, para poder eliminar un poco más este estado acidótico. ¿Por qué? Porque si estamos hiperventilando, ¿qué pasa con el CO2? Disminuye y así normalizamos un poco más el pH. Ahora, piénsenlo de este modo. Estamos en un ejercicio y estamos hiperventilando, dijimos que baja el CO2. ¿Qué pasa si baja el CO2 con respecto a la irrigación cerebral? El primero. Ya, si estamos hiperventilando por el ejercicio, ¿cierto? Se estimuló la hiperventilación para poder normalizar un poco el pH. Vamos a estar perdiendo CO2. ¿Qué impacto va a tener esa pérdida de CO2 en el cerebro con respecto a la vasculatura? Va a disminuir la presión. Ya, pero ¿qué hace? Piénselo al revés. ¿Qué hace el CO2 en los vasos sanguíneos cerebrales? No va a haber una, Vasodilata. no va a haber una dilatación. No va a haber una dilatación. Si no hay dilatación, ¿hay? ¿Contracción? Si no se vasodilata, se va a Contraer. contraer. Vamos a apretar los vasos sanguíneos cerebrales. O sea que vamos a tener como consecuencia que le llegue menos sangre al cerebro. ¿Y qué puede generar como consecuencia eso? Desmayo.
¿ya? Y ahí nos podríamos desmayar por una hiperventilación, ¿ya? Por ejemplo, por el ejercicio. Así que no hagan ejercicio. Ahora, ¿cómo se le ocurre evitar ese desmayo en ese momento? Calmar la respiración. Ya, pero no corriendo. Ya, pero no se puede. Exacto. Una ya, bolsita. con la bolsita. Para retener Volviendo a el respirar el CO2. CO2. Exacto. Ya, si tenemos la bolsita, vamos a aumentar la presión de CO2 y ahí vamos a generar una vasodilatación cerebral y ahí empieza a evitar el desmayo. ¿Dudas? ¿No? ¿Se entiende? Sí. Ya. Y con esto terminamos, que fue cortito. Son las funciones no respiratorias, que son principalmente funciones de defensa. ¿Ya? El pulmón, el sistema respiratorio tiene inmunidad innata y adaptativa. Después van a ver un poco de inmunología, ¿qué es eso? Innata quiere decir que nacemos con eso y son mecanismos propios, como por ejemplo células mucociliares, son células que tienen capacidad de secretar mucus, y eso permite también atrapar sustancias que andan dando vuelta y poder eliminarlas. Y los cilios, que son esas vellosidades, también permiten que las sustancias aerógenas no ingresen, queden atrapadas en los cilios. Células fagocíticas, que hacen fagocitosis, y receptores tipo TOL, que son capaces de responder frente a organismos extraños. Y también una inmunidad adaptativa, que pueden generar memoria y anticuerpos frente a agentes específicos. Y ahí hay una pequeña diferencia en partículas inhalables y respirables. Inhalables son menores a 10 micras y las respirables menores a 2,5. Este daño por estas partículas puede ser por impacto, sedimentación o difusión. ¿Ya? Lo mismo que les comentaba, la lámina mucociliar permite que estos cilios atrapen las partículas y no pueden ingresar a las vías aéreas. Los macrófagos pueden generar fagocitosis y atrapar estas sustancias extrañas. Y hay que tener en consideración que los glucocorticoides, ya sean endógenos o exógenos, suprimen la actividad. Ya lo habíamos conversado en endocrino, que el sistema del cortisol genera una inmunosupresión. O sea, si estamos administrando corticoides, pudiésemos disminuir todos estos mecanismos de defensa en el pulmón y predisponer a una patología. Y se pueden comunicar a través de citoquinas proinflamatorias, cosa de generar mayor inflamación y controlar el cuadro. Ahí van a ver después que la inflamación no es algo malo, es algo bueno. Es algo bueno porque permite controlar todo esto, permite que lleguen células a defender, a reparar, a hacer todo el proceso. ¿Ya? Si no hay inflamación, no podríamos responder frente a sustancias extrañas. Y la función metabólica también es la fuente de eliminación de sustancias como hormonas, citoquinas y otros desechos también se pueden eliminar por vía aérea en caso de ser necesario. ¿Dudas? ¿No? No. ¿Vas a estar lista? Sí. Cierto. Vayan estudiándolo con tiempo. Me encanta. Las razas. Y este Isa María. No solo te pegué. Solo quería ver. Eduardo, Claudia, Kiara también, Isidora, Francisca, María,
haya visto, ¿no? Francisca, ¿no? Pablo. Pablo Castillo. No vino. Yo no lo vi. Marjorie. Paulina.